Bienvenidos hoy domingo a la continuación de la lectura de las visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, desde el fin de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. Este podcast, este tomo quinto, contiene 72 capítulos, los cuales los tenéis todos en la descripción del podcast. Os dejaré en el primer comentario fijado por mí los capítulos que os leeré, además de que al finalizar el vídeo os dejo el podcast completo por si lo queréis escuchar desde el principio. Y antes de comenzar, para que esta lectura me salga bien y la podáis escuchar sin interrupción, vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 18. Los discípulos se reúnen con Jesús. Mientras Jesús hablaba con los samaritanos a las puertas de la ciudad, llegaron los demás discípulos, entre ellos Pedro. Estos habían tomado otra dirección en la mañana, quizás para arreglar o encargar algo. Pedro, como los demás, estuvieron bastante extrañados de que hablara tanto tiempo con esos samaritanos. Se sentían contrariados porque desde su niñez habían oído que no debían tratar con ese pueblo y se habían acostumbrado. Estaban tentados de escandalizarse por esto. Pensaban en el cansancio del día anterior y de anteayer, en las burlas y sornas, en la carencia de todo lo más necesario que habían sufrido. Habían visto todo cuanto las mujeres de Betania habían prometido y esperaban que las cosas mejoraran. Ahora presenciaban esta conversación con los samaritanos y entonces pensaban que no sería extraño que no fueran bien recibidos en otras partes a donde llegaran. Tenían siempre en la cabeza extrañas ideas y pretensiones humanas sobre el reino que fundaría Jesús en la tierra, y suponían que si todo esto se llegase a saber en Galilea, serían burlados. Pedro había hablado mucho en Samaria con aquel joven que debía ser recibido como discípulo, pero éste no acababa de decidirse. Pedro habló de ello a Jesús. Jesús caminó con ellos como media hora en torno de la ciudad, al noreste, y descansaron bajo los árboles. Les habló Jesús de la cosecha y dijo: hay un proverbio que vosotros también usáis. Aún 4 meses y viene la cosecha. Los haraganes quieren diferir siempre el trabajo. Les dijo que mirasen los campos ya blanqueando para la cosecha. Se refería a los samaritanos y a todos los otros, que estaban maduros para recibir sus enseñanzas. Ellos, los discípulos, estaban llamados a la cosecha, aunque no habían sembrado, sino los profetas, Juan Bautista y él mismo. Quien cosecha recibe la paga y junta los frutos para la vida eterna, de modo que el sembrador y el cosechador se alegran igualmente. Aquí entra el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo os he mandado cosechar lo que no habéis sembrado. Otros han trabajado y vosotros entráis en su trabajo. Estas cosas les dijo para darles ánimos para el trabajo. Descansaron poco tiempo y luego se dispersaron. Quedaron con Jesús Andrés, Felipe, Saturnino y Juan. Los otros se dirigieron hacia Galilea, entre Tebez y Samaria. Jesús caminó con sus discípulos, dejando acechar a su derecha, a una hora hacia el sudeste de un campo donde había unas 20 casitas de pastores dispersas. En una casa más grande
Le esperaban María Santísima, María Cleofás, la mujer de Santiago el Mayor y las 2 viudas. Habían estado todo el día aquí. Habían traído alimento y pequeños frascos de bálsamo. Prepararon una comida. Jesús, al ver a su madre, le tendió ambas manos. Ella inclinó su cabeza delante de él. Las mujeres saludaron, inclinándose y poniendo las manos sobre el pecho. Delante de la casa había un árbol y allí tomaron algún alimento. Entre los pastores vivían los padres de aquel joven que Jesús llevó consigo después de la resurrección de Lázaro, en su viaje a la Arabia y a Egipto. Esta gente había acompañado al cortejo de los reyes hasta Belén. Algunos se quedaron en el país a raíz del apresurado viaje de los reyes y se casaron con hijas de pastores que vivían en los valles de Belén. Estas viviendas de pastores se extienden por los valles y desfiladeros hasta Belén. La gente del lugar cultivaba también la heredad de José que habían alquilado a los siquemitas. Estaban reunidos aquí muchos de ellos, no eran samaritanos. María Santísima rogó a Jesús que curase a un niño estropeado traído por pastores vecinos que ya habían pedido su intercesión. Esto acontecía con frecuencia y era conmovedor ver cuando María rogaba a Jesús. Jesús hizo que le trajesen al niño y los padres lo trajeron sobre una camilla delante de la casa. Era un niño de unos 9 años. Jesús exhortó a los padres y como se mostrasen algo retraídos, se adelantaron los discípulos a Jesús. Habló al niño y se inclinó un tanto hacia él. Luego lo tomó de la mano y lo levantó. El niño se alzó de su camilla y corriendo se echó en brazos de sus padres, los cuales después, con el niño, se echaron de rodillas delante de Jesús. Todos estaban llenos de contento y Jesús les dijo que alabasen a su eterno Padre. Enseñó algún tiempo más a los pastores reunidos y comió con los discípulos el alimento preparado por las mujeres, bajo las ramas de un grueso árbol que había delante de la casa. María estaba con las otras mujeres sentadas aparte al extremo de la casa. Creo que este sería uno de esos albergues que adquirían las santas mujeres de Cafarnaúm para los viajes de Jesús. Capítulo 19. Dina y la gente de Sichar acuden a ver a Jesús. Se acercaron, algo cohibidas, algunas personas de Sichar con Dina, la samaritana. No se atrevían a aproximarse enseguida porque no acostumbraban a tratar con estos pastores judíos. Dina se acercó la primera y habló con María y las otras mujeres. Jesús, después de la comida, se despidió de las mujeres que se dispusieron enseguida a volver a Galilea, a donde irá también Jesús pasado mañana. Jesús, pues, con Dina y los demás, se dirigió a Sichar. Dicha ciudad no es grande, pero tiene anchas calles y grandes palacios. La casa de oración está más adornada exteriormente que las sinagogas de los judíos. Las mujeres de Samaria no son tan retraídas como las de Judea y tratan más con los hombres. Apenas Jesús llegó a Sichar, les rodeó una gran multitud de gente. No entró en su sinagoga, sino que fue enseñando de un punto a otro en las calles y en un lugar donde había una tribuna. En todos estos lugares la influencia de la gente era grande. Estaban muy contentos de que el Mesías hubiese llegado hasta ellos. Dina, aunque muy conmovida y vuelta en sí misma, está ahora en primera fila, más cerca de Jesús y entre las mujeres. Se la considera ahora con más atención por haberse encontrado con el Mesías la primera. Mandó al hombre que vive con ella a Jesús, el cual le dijo pocas palabras de exhortación. El hombre estuvo muy compungido y avergonzado de sus pecados delante de Jesús. Jesús no se quedó mucho tiempo en Sichar y salió por la puerta opuesta y enseñó delante de la ciudad y en varios puntos, en casas y huertas extendidas por largo trecho fuera de la ciudad. Permaneció luego más de media hora en un albergue y prometió enseñar dentro de ella al día siguiente. Cuando volvió a Sichar, enseñó todo el día desde el sillón de enseñanza y afuera, sobre colinas, y por la noche otra vez en el albergue. Se habían reunido gentes de todas partes
que iban de un lado a otro donde hablaba Jesús. Decían: ahora habla allí, ahora habla más allá. El joven de Samaria oyó también la enseñanza de Jesús, pero no se acercó a hablar con él en particular. Dina es siempre la primera y pasa entre la multitud para acercarse a Jesús. Está muy atenta, muy conmovida y muy seria. Ha hablado de nuevo con Jesús y quiere separarse enseguida del hombre. Quiere emplear todos sus bienes de hoy en adelante para la comunidad, según la voluntad del Señor. Jesús le dijo cómo debía hacerlo. Mucha gente conmovida decía a la mujer: tú has hecho bien, ahora le hemos oído nosotros mismos, Él es el Mesías. La buena Dina está ahora muy contenta y muy seria y es bien vista. Yo la he querido desde el primer momento. Jesús habló de la prisión de Juan, de la persecución de los profetas, del precursor, del preparador de sus caminos, el hijo enviado a la viña a quien habrán de matar. Aquí dijo más claramente que el Padre le había enviado. Habló también de las cosas que le había dicho a la mujer junto al pozo de Jacob, de las aguas vivas, del monte Garizim, de que la salud viene de los judíos, de la proximidad del reino y del juicio, del castigo de los malos trabajadores que mataron al hijo del dueño de la viña. Muchos preguntaron dónde debían hacerse bautizar, ya que sabían que Juan había sido apresado. Jesús les dijo que los discípulos de Juan siguen bautizando detrás del Jordán, en Ainón, y que así, hasta que él mismo vaya, se bauticen allá. En el mismo día salieron muchos para hacerse bautizar. Al día siguiente enseñó Jesús en el albergue, sobre las colinas y donde había pueblo, trabajadores y aun esclavos, que eran aquellos que ya había visto en el campo de los pastores, en Betaraba, y que había consolado. Estaban presentes muchos espías mandados por los fariseos de los alrededores. Escuchaban con enojo todas sus enseñanzas, bajaban la cabeza o la arrimaban junto al vecino y murmuraban con sorna. No se atrevían, empero, a interrumpirle, y Jesús ni los miraba siquiera. Varios maestros de Samaria y otras personas presentes escuchaban tiesos y malhumorados su enseñanza. Capítulo 20. Jesús en la ciudad de Guinim. Cuando Jesús, con 5 discípulos, abandonó el albergue de Sichar, marchó en dirección de la ciudad de Guinim, dejando a Tebez a su derecha y a Samaria a su izquierda, a una distancia de 6 horas de camino, en un valle sobre los límites de Galilea y Samaria. Llegaron entrada la noche, con los vestidos ceñidos, a la ciudad de Guinim, y entraron enseguida en la sinagoga, porque comenzaba el sábado. Los discípulos enviados ya estaban allí. Salidos de la sinagoga, fueron todos a una casa de Lázaro sobre una altura, no lejos de la pequeña ciudad de Tirza. Allí había estado ya Jesús hospedado, y allí mismo se habían refugiado José y María en su viaje a Belén. El guardián, un hombre anciano de antiguo temple, tenía muchos hijos. Pasaron allí la noche. Esta posesión de Lázaro está como a 3/4 de hora de Guinim. Las santas mujeres habían pernoctado en Tebez, después de haber salido de Sichar. Se hacía el día anterior al sábado un ayuno por causa de las murmuraciones de Israel contra Moisés. El sábado enseñó Jesús en la sinagoga. La lectura trató de la travesía del desierto por los israelitas, de la repartición de la tierra de Canaán y del profeta Jeremías. Jesús explicó todo esto aplicándolo a la proximidad del reino de Dios. Habló de la murmuración de los hijos de Israel en el desierto y cómo podían haber tomado un camino mucho más corto a través del desierto si hubiesen observado los mandamientos que Dios les había dado en el Sinaí. Por sus pecados eran rechazados siempre e impedidos de llegar, y los murmuradores murieron en el desierto. Explicó que aún ahora están caminando en el desierto y que morirían allí si murmuraban contra el reino de Dios que está cerca, y que es también el último aviso e invitación de Dios. Su vida era como el caminar en el desierto. Debían tomar el camino más corto para entrar en el reino de Dios prometido, que se les mostraba.
Dijo también, como los hijos de Israel, no conformes con el gobierno de Samuel, gritaron pidiendo rey, y cómo obtuvieron a Saúl. Ahora que las profecías se han cumplido y que el cetro salió de Israel por sus pecados, piden de nuevo un rey por la restauración de su reino. Dios les envía un rey, a su propio rey, como el señor de la viña envió a su propio hijo después de que sus criados y enviados habían sido muertos por los viñateros infieles. De la misma manera tratarán a este rey, desechándolo y dándole muerte. Enseñó sobre la piedra angular del Salmo que los edificadores se echaron a un lado y luego explicó refiriéndolo al hijo del señor de la viña. Habló del castigo que vendría sobre Jerusalén, que el templo no existiría ya y Jerusalén no sería reconocida. Se refirió también a Elías y a Eliseo. Había entre los oyentes 11 fariseos empedernidos que querían disputar con Jesús. Tenían en sus manos rollos de escritura y preguntaban qué significaba que Jonás hubiera estado 3 días en el vientre de la ballena. Jesús le contestó: así estará 3 días descansando en el sepulcro vuestro rey, el Mesías. Descenderá al seno de Abraham y volverá a resucitar. Los fariseos se echaron a reír sobre esta explicación. Después se adelantaron 3 fariseos y dijeron: Reverendo Rabí, tú hablas siempre del próximo camino. Dinos cuál es ese nuevo camino. Simulaban respeto y eran hipócritas. Jesús les contestó: ¿Conocéis los 10 mandamientos de Sinaí? Respondieron: sí, lo conocemos. Guardad el primero de ellos y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. No impongáis a los subordinados cargas pesadas y preceptos que vosotros mismos no observáis. Este es el camino. Contestaron: esto lo sabíamos también nosotros. Jesús replicó: en que vosotros lo sabéis y no lo practicáis, ahí está vuestra culpa, por la que seréis castigados. Les echó en cara que imponían muchas cosas al pueblo, que ellos mismos no cumplían, ni siquiera los preceptos, cosa que sucedía precisamente en esa ciudad. Habló del significado del traje de los sacerdotes, según los designios de Dios dados a Moisés, y cómo ellos no lo cumplían, lo que estos trajes indicaban, y en cambio añadían muchas cosas exteriores y superfluas. Los fariseos estaban muy irritados, pero nada pudieron hacer contra él. Algunas veces decían entre sí: ¿y este es el profeta de Nazaret, el hijo del carpintero? La mayoría de los fariseos abandonaron la sinagoga antes que terminara Jesús la explicación. Uno solo permaneció hasta el final e invitó a Jesús y a sus discípulos a una comida. Era mejor que los otros, con todo, era también espía. Habían traído a algunos enfermos delante de la puerta de la sinagoga, y los fariseos pidieron a Jesús que los sanase, para ver una prueba. Jesús no sanó allí a los enfermos y les dijo a los fariseos: vosotros no queréis creer, y por eso no tendréis tampoco la señal. Precisamente querían ellos que sanase en sábado para poder acusarlo. Cuando hubo terminado el sábado, los discípulos de Galilea marcharon, la mayor parte de ellos a sus casas. Jesús fue con Saturnino y otros 2 discípulos a la posesión de Lázaro. Conmovedor fue ver aquí cómo Jesús hizo una instrucción, primero a los niños del cuidador y de otros más que se reunieron, y después otra instrucción a las niñas. Les habló de la obediencia a los padres y del respeto que debían a los ancianos. El Padre Celestial, dijo, os ha dado padres. Si honráis a vuestros padres, honráis también al Padre Celestial. Les habló también sobre los hijos de Jacob y los hijos de Israel, que habían murmurado y no pudieron entrar en la tierra prometida, y esta tierra era tan buena. Les mostró los hermosos árboles y los frutos del jardín, y habló del reino del cielo, que se nos ha prometido si cumplimos los mandamientos de Dios. Añadió que el cielo era mucho más hermoso, que la tierra mejor era, en su comparación, como un desierto. Les mandó que fuesen obedientes y recibieran agradecidos todo lo que Dios le mandase,
que no murmurasen para poder entrar en el cielo, que no dudasen de su hermosura, como los israelitas en el desierto, que creyesen que era mucho mejor de lo que aquí lo más hermoso podía ser. Les dijo que no olvidasen nunca estas cosas y procurasen merecer ese cielo con las obras de cada día y el trabajo. En esta enseñanza, Jesús tenía a los más pequeños delante de su persona. A algunos los alzó y los estrechó a su pecho, o los abrazaba de a dos en sus brazos. Capítulo 21. Jesús y el cadáver del fariseo de Atarot. Desde la propiedad de Lázaro fue Jesús con sus 3 discípulos del nuevo al sudeste, a unas 4 horas más atrás, hacia la población de Atarot, situada sobre una altura ciudad de saduceos. Los saduceos de esta localidad habían perseguido junto con los fariseos de Genebris a los discípulos después de la Pascua. Algunos los habían tomado presos y molestado con interrogatorios. Algunos de ellos habían estado también en Sichar espiando las enseñanzas de Jesús, especialmente cuando reprochó la dureza de los fariseos y saduceos contra los samaritanos. Desde entonces habían planeado tentar a Jesús y le habían pedido que celebrara el sábado en Atarot. Jesús, que conocía sus intenciones, se dirigió a Ginim. Los saduceos se entendieron con los fariseos de Ginim y le enviaron mensajeros el sábado por la mañana que dijeran: Él había hablado también del amor al prójimo, que uno tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso le rogarán viniese a Atarot para sanar a un enfermo. Si hacía este prodigio, querían ellos, como también los fariseos de Ginim, creer en él y esparcir sus enseñanzas en toda la comarca. Jesús conocía su maldad y la trampa que maquinaban contra él, sirviéndose de un hombre que estaba ya desde algunos días inmóvil y muerto. Pero ellos afirmaban, contra los habitantes de la ciudad, que ese hombre estaba solo fuera de sí. Su misma mujer no sabía que en realidad estaba muerto. Si Jesús lo hubiera resucitado, ellos habrían dicho que en realidad no estaba muerto. Salieron al encuentro de Jesús y lo llevaron delante de la casa de aquel hombre, que había sido uno de los principales saduceos y que mayormente se había ensañado contra los discípulos de Jesús. Lo sacaron fuera sobre una camilla a la calle por donde venía Jesús. Había allí unos 15 saduceos y todo el pueblo permanecía en expectativa. El cadáver presentaba un hermoso aspecto. Lo habían desentrañado y embalsamado para engañar a Jesús. Jesús, al verlo, dijo: Este hombre está muerto y muerto quedará. Ellos replicaron que estaba solo fuera de sí, en éxtasis, que si estuviera muerto ahora es porque habría muerto en este momento. Jesús respondió: Este hombre ha negado la resurrección y no ha de resucitar aquí. Vosotros lo habéis embalsamado con especies, pero mirad con qué especies. Descubrid su pecho. Entonces vi que uno de ellos abrió el pecho del muerto, como si fuese una válvula, y salieron multitud de gusanos repugnantes que se agitaban allí dentro. Los saduceos se irritaron sobremanera, pues Jesús declaró también sus pecados y sus delitos públicamente, y que esos gusanos eran los gusanos de su mala conciencia, que él había sabido encubrir y que ahora devoran su corazón. Les reprochó descubriendo su hipocresía y engaño, y habló duramente de los saduceos y del juicio sobre Jerusalén, y sobre todo aquellos que no reciben la salud que ha venido. Ellos llevaron prontamente al muerto a su casa, y se suscitó allí un desorden y un tumulto espantoso. Cuando Jesús y sus discípulos pasaron por la puerta de la ciudad, la chusma, soliviantada, les tiraba piedras. El haber descubierto los gusanos del muerto y la maldad de los saduceos los había irritado grandemente. Entre tantos malos había algunos buenos que lloraban. Vivían en una de esas calles algunas mujeres con flujo de sangre que creían en Jesús y rogaban desde lejos, puesto que no podían acercarse a Jesús. Él pasó sabiéndolo por esa calle, y cuando hubo pasado, las mujeres caminaban sobre sus huellas y las besaban. Jesús las miró y quedaron sanas de su enfermedad.
Jesús anduvo 3 horas hasta una colina cerca de Enganim, casi en la misma dirección de Ginim, pero algunas horas más al este, en un valle. Es esta la línea recta de Nazaret, a través de Endor y Naim. De Naim está como a 7 horas. Jesús pasó la noche en esa colina, donde algunos discípulos de Galilea le salieron al encuentro, pero noctaron en el salón de un albergue abierto, después de haber comido algo. Estaban allí Andrés, Natanael, el novio de Caná, y 2 criados del jefe de Cafarnaúm. Estos pedían instantemente diciendo que el hijo del jefe estaba muerto, que se apresurase en ir allá. Jesús les dijo que llegaría a tiempo. Este capitán retirado era un gobernador de Herodes Antipas, sobre una parte de Galilea. Era de buen natural y había defendido a los discípulos en la última persecución de los fariseos y les había ayudado con dinero y alimentos. No era del todo creyente, aunque pensaba que Jesús podía obrar milagros. Deseaba mucho la venida de Jesús, ya sea por la salud de su hijo como también para avergonzar a los fariseos. Deseaba que Jesús hiciese el milagro y también los discípulos lo deseaban. Estos se habían entendido con el jefe diciendo: tendrán los fariseos que ver, ya tendrán que escandalizarse. Verán entonces quién es aquel a quien seguimos. Por esto habían Andrés y Natanael aceptado el mensaje. Jesús sabía de todo lo convenido. Enseñó todavía la mañana del viaje. Los 2 criados del capitán, que eran paganos, se convirtieron y volvieron con Andrés y Natanael a Cafarnaúm, llevando comida consigo. Capítulo 22. Jesús en Enganim. Desde el albergue sobre la colina anduvo Jesús con Saturnino y con un hijo de una hermana de la madre del novio de Caná y un hijo de la viuda de Obed de Jerusalén, joven de unos 16 años, y dirigiéndose a la cercana ciudad de Enganim. Tenía aquí algunos parientes de la familia de Ana, que eran esenios. Esta gente recibió a Jesús muy humilde y muy amablemente. Vivían en una parte separada de la ciudad y su vida era casta. Había muchos sin casarse y haciendo vida en común, como en un convento. A pesar de todo, ya no reinaba tampoco allí el rigor de los antiguos tiempos. Vestían como los demás e iban a las escuelas con los otros. Mantenían en la ciudad una especie de hospital donde se reunían muchos enfermos y pobres de todas las sectas y eran allí alimentados en largas mesas. Recibían a todos los que se presentaban y los instruían y mejoraban. En la sala del hospital ponían si había uno malo entre los 2 buenos para que éstos lo aconsejasen y mejorasen. Jesús entró en este hospital y sanó a algunos de los enfermos. En la sinagoga enseñó todo el día. Había acudido muchísima gente de los alrededores. Venían por grupos y se turnaban en la sinagoga, porque no cabían todos dentro. Un grupo salía y otro entraba. Aquí enseñó sin amenazas, como en el camino, porque la gente era buena. Sucedió como al presente. Cada pueblo tenía un modo diverso según las ideas de los sacerdotes y principales del lugar. Jesús les dijo que cuando terminara de enseñar iba a sanar a los enfermos. Habló de la proximidad del reino y de la llegada del Mesías. Por las escrituras de todos los profetas les iba señalando que el tiempo ya había llegado. Habló de Elías y de lo que dijo y de lo que vio, y nombró la cuenta de los años conforme lo había visto, añadiendo que Elías había erigido en una gran gruta un altar para honrar a la futura madre del Mesías. Describió el tiempo presente, que no podía ser otro, que el cetro de Judá había pasado a manos extrañas, y recordó también la venida de los Reyes Magos. Hablaba del Mesías en general, como si hablara de una tercera persona, y no se nombró a sí mismo ni a su madre. Habló también de la compasión y del buen trato de los samaritanos, y contó la parábola del samaritano, pero no nombró a Jericó. Añadió que él mismo había experimentado cómo son de compasivos en el trato con los judíos, al contrario de lo que son los judíos con ellos. Contó la historia de la samaritana que le dio agua, cosa que un judío,
quizás no hubiera hecho con un samaritano y con qué miramientos le habían recibido. Habló del castigo y del juicio contra Jerusalén y de los publicanos, de los cuales había algunos en este lugar. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, le traían enfermos de todas partes de la ciudad. Los habían estacionado por las calles donde tenía que pasar, en camillas y en otras formas, a lo largo de las casas. Sobre algunos habían tendido tiendas como techos y los parientes estaban allí atendiéndolos. Habían ordenado que los enfermos estuviesen juntos, los de una y otra clase. Parecía aquello un mercado de miserias humanas. Jesús salió fuera después de la enseñanza y recorrió las filas de los enfermos que le pedían humildemente la salud. Y entre enseñanzas y exhortaciones sanó unos 40 de ellos, baldados, ciegos, mudos, afiebrados, gotosos, con flujo de sangre. No he visto aquí a ningún endemoniado. Enseñó todavía sobre una colina de la ciudad porque la multitud era muy grande. La avalancha se hizo al fin tan avasalladora que subían sobre los techos y las paredes y hasta cayeron algunas de ellas. Cuando se produjo este desorden, se perdió Jesús entre la multitud, salió de la ciudad y tomando un camino lateral a través de la montaña, pronto se encontró solo. Los 3 discípulos lo estuvieron buscando y lo encontraron por la noche cuando estaba en oración. Como le preguntaran qué debían rezar mientras rezaba él, Jesús les repitió algunas peticiones cortas del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, y líbranos de lo malo. Añadió, orad así por ahora y hacedlo también. Les comentó admirablemente estas peticiones. Ellos lo hacían así siempre que Jesús caminaba solo, repitiendo esas preces. Veo que tienen ahora siempre algunos alimentos en sus bolsas, y cuando ven a otros viajeros que pasan cerca o lejos, ellos, siguiendo el mandato de Jesús, los llaman o los siguen y reparten su alimento, especialmente si son pobres y necesitan de algo que ellos llevan. Enganim es una ciudad de levitas y está situada a la bajada de un valle que corre hacia Jezreel a través de una zarpa de la larga falda de la montaña. En el valle corre el río hacia el norte. Los habitantes se ocupan de teñir y de tejer vestidos para los sacerdotes y hacen borlas y franjas de sedas y botones de todas clases que cuelgan de esas vestiduras. Las mujeres cosen y arreglan esos vestidos. El pueblo es bueno y bien dispuesto. Concluyo aquí el episodio de este domingo, de esta semana. Te doy las gracias si has llegado hasta aquí escuchándome y te dejo en la pantalla los siguientes capítulos que os leeré, si Dios quiere, el próximo domingo, que subo este podcast a las 10 de la noche, hora española. Te dejo en la pantalla también el enlace al podcast completo y si no has rezado el Santo Rosario de hoy, que este mes lo estamos dedicando en el canal por nuestros fieles difuntos, te lo dejo también. Muchas gracias y que Dios te bendiga.